Bueno, me toca ahora a mí. La idea era que yo hablara de las razones para valorar la vida que da la encíclica Evangelium Vitae y algunos argumentos actuales. Ya Nicolás me quitó parte del libreto, pero no importa, vamos a tratar. Siempre hay más argumentos para decir. Así que bueno, me toca eso ahora. Bien, estos argumentos que también Nicolás avisó, los argumentos, las razones para valorar la vida que da la encíclica están en los capítulos 2 y 3 de la encíclica. En realidad, y quiero hacer una aclaración antes, me parece que quizás estamos hoy un poco acostumbrados, no sé si acostumbrados es la palabra, pero tenemos una especie de prejuicio, creo yo, por lo menos uno lo puede ver en el ambiente católico, a decir los argumentos de fondo por los cuales valoramos la vida. Y entonces nos vamos, que está muy bien, ¿no? Porque a veces para discutir o para debatir con personas que no comparten la fe, es bueno tener argumentos comunes, tener los argumentos de la biología, los argumentos del derecho, todos los otros que vamos a repasar ahora, pero para nosotros mismos, que eso nos hace convencidos, la verdad. ¿Por qué razón nosotros vamos a defender la vida? ¿Por qué razón para nosotros la vida es algo sagrado? No es algo disponible, como decía recién Nicolás. Es decir, no es algo de lo que uno pueda disponer porque quiere, sino que la vida nos remite a algo inviolable, sagrado, que nos trasciende por completo y frente a lo cual nosotros no tenemos otra opción más que acogerlo con respeto y reverencia. Y la verdad es que para nosotros, los cristianos, está bueno que sepamos y que no solamente sepamos, sino que valoremos y como que se enraícen en nosotros las razones de fondo, porque eso es lo que a nosotros nos va a dar solidez y lo que nos va a dar convencimiento, porque la verdad es que hoy hay muchísimos argumentos. Uno le dicen, bueno, mueren las mujeres, y uno los desestabiliza. ¿Vos querés que mueran mujeres? No, y entonces se populariza el término el aborto inseguro. El aborto inseguro es aquel que hace que las mujeres mueran porque lo hacen en condiciones de inseguridad. ¿Y cuál es el remedio para que el aborto deje de ser inseguro? Bueno, hacerlo seguro. Entonces nos quedamos como entrampados a veces en los argumentos mediáticos, en los argumentos que parecen ser lógicos y que no lo son tanto, pero de esa especie de trampa, o sea, nunca vamos a caer en esa especie de trampa si estamos absolutamente convencidos de lo que decimos. Y acá la encíclica nos da algunos argumentos y nos da las razones de fondo. Primero, nos dice Juan Pablo II, que es una idea central, el Evangelio de la vida consiste en el anuncio de la persona de Jesús. Y uno diría, ¿pero de qué me está hablando? Estamos hablando de aborto, de eutanasia, y acá el Papa directamente nos retrotrae como a años luz de distancia. Estamos anunciando la persona de Jesús. En Jesús, sigue diciendo el Papa, puede el hombre conocer toda la verdad sobre el valor de la vida humana. Y si nos ponemos a pensar, y bueno, obviamente el Papa lo dice, pero si nosotros lo hacemos carne en nuestro interior, es verdad que en Jesús, que la vida humana es inviolable, porque estamos refiriéndonos en última instancia a la vida que nos vino a ofrecer Jesús. Y el Papa hace todo un recorrido sobre otros argumentos, pero que están vinculados con este, que dice, el hombre, el ser humano, tiene una vida que es distinta de los animales. Es una vida que está hecha a imagen y semejanza de Dios. No sé si tomamos conciencia de lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Lo hemos escuchado en las misas, los curas nos lo dicen, en el catecismo, el colegio, la universidad. Somos imagen y semejanza de Dios. Lo repetimos. Pero ¿qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Si yo soy imagen... ¿Necesito otro micrófono? Sí. Si yo soy imagen, me siento como una conferencia de prensa. Capaz que se te quedó sin baterías. No importa, tenemos dos. Entonces, ¿hablo normal? Vos seguís, sí. No va a pasar nada, no me va a explotar esto. No. Entonces, sí, ¿qué significa tomar conciencia de que somos imagen y semejanza de Dios? Significa que en mi vida, mi persona, yo, bueno, cada uno de ustedes también, por supuesto, ¿no? Pero somos una especie de copia, de alguna manera, estamos hechos con una referencia directa a Dios. O sea, mi vida no es lo mismo que la vida de un animal. Hoy vivimos también una época en donde parece que la vida de los animales valiera más que la vida de las personas. Y incluso hay algunos fallos y se está popularizando en la jerga jurídica algunos conceptos que uno diría, ¿pero qué les pasa? Se habla de los animales como personas no humanas.
Entonces tienen derechos. Tienen derechos porque... ¿Qué hago? Sigo hablando. Tienen derechos... Yo tengo que seguir. Tienen derechos ¿por qué? Porque son personas. Pero no solamente las personas tienen derecho, entonces, las personas humanas, sino también estos animales que son personas no humanas. Estamos todos locos. A mí me encantan los animales. Creo que es algo que compartimos con varios. Y, por supuesto, es parte de cuidar la creación y además uno tiene con algunos animales un vínculo particular, es decir, con los perros sobre todo, que son tan compañeros y uno los valora, pero los valora como lo que son, perros. Y por supuesto con la carga afectiva que uno le pone, pero que no significa que el perro, no sé, rece o vaya al cielo o tenga derechos o lo que fuera. Nuestra vida entonces es distinta de esta vida de los animales. Nuestra vida es algo que primero Dios ha querido de por sí a cada persona humana. Dios se refleja en cada persona humana y nos hace como es Él, es decir, nos hace con inteligencia, con voluntad, con libertad. Imagínense lo importante que debemos ser, que incluso tenemos la posibilidad que nos da nuestra libertad de oponernos a lo que Dios quiere, y Dios respeta esa libertad. Es de locos que Dios tenga que respetar la libertad de seres que Él mismo ha creado, y seres imperfectos, por cierto, ¿no? pero que Él mismo ha creado. Entonces somos imagen y semejanza, y cada uno es imagen y semejanza de Dios en este sentido. Y no solamente eso, sino que además después del pecado, que la verdad que el pecado destruye las relaciones, no las destruye, porque eso sería más protestante, ¿no? Pero el pecado daña seriamente las relaciones y los vínculos entre las personas y el vínculo con Dios, desde luego. Pero no solamente eso, sino que además que el hombre pecó, usó su libertad para pecar, y Dios le manda un redentor. Y en ese redentor Dios le ofrece nuevamente, no solamente nuevamente, sino de una manera más plena, la vida eterna. Entonces, toda esa historia y ese dinamismo de amor y de salvación vuelve a empezar cuando nace cada persona, cuando nace un ser distinto. No cuando nace, y acá me estoy confundiendo yo, cuando es concebido un ser distinto, cuando irrumpe en el mundo una persona distinta. Viene con toda esta carga, con toda esta densa carga teológica, que es real. Y por eso cada persona humana para mí es sagrada desde el primer momento. Yo no tengo derecho, venga a la vida como venga producto de como sea, venga querido o no querido por los padres, venga buscado, venga producto de una relación no consentida o de una relación, no sé, habiendo tomado o estando no en sus cabales los padres. No importa, acá tenemos una persona y esta persona tiene toda esta carga. Entonces, el amor de Dios que se derrama de alguna manera, de esta manera, en todos nosotros, se derrama de tal forma en la criatura humana que hace que nosotros además seamos partícipes de la creación de Dios, nos dice el Papa, a través de la co-creación que significa el tener un hijo, el procrear. Procrear justamente significa eso, ¿no? La colaboración en la creación. Entonces, el hombre surge ya, nace ya, viene al mundo, es concebido con toda esta carga. Hoy, y haciendo un paralelo permanentemente con lo que los debates contemporáneos, decía Nicolás hace un rato, hoy estamos convencidos, la ciencia ya no niega de que desde la concepción hay vida. Si desde el primer momento hay una vida, desde el primer momento en que se juntan el óvulo y el espermatozoide, se dispara un proceso que es irreversible y que, por supuesto, uno lo puede cortar si aborta y se para, pero de la misma manera que la vida de una persona también se puede truncar cuando la matan, es decir, es la misma dependencia, una dependencia equivalente la que se da en este caso. Hoy hay una discusión en torno a esto. Hoy se nos dice, es vida, por supuesto que es vida, pero no es persona. Y acá hay una diferencia, porque puede ser vida. De hecho, algún debate a mí en televisión me han dicho, bueno, es vivo como, está una diputada nacional, esa, claro, está vivo el embrión como está viva una lechuga, así directamente en televisión. Y la verdad es que es un argumento que no tiene peso, porque si no es persona humana, ¿qué es?
en definitiva. Entonces, hoy el debate sobre si es persona o no es persona. Claro, el término persona es un concepto que no es biológico. La biología no estudia las células y dice, a partir de acá es persona, antes no era persona. Es un concepto que podrá ser jurídico, obviamente es teológico, en primera instancia, es un concepto jurídico. Pero ¿qué pasa? La persona recién, el ser humano, recién tiene derechos en cuanto persona. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si fuera solamente ser vivo, no tendría derechos. A partir de que es persona, tiene derechos. Entonces se corre el momento del inicio de la personalidad. Dicen, en la concepción, ok, vamos a ver que también hay un debate en torno a la palabra concepción. Pero en la concepción, ok, surge una vida. A partir de la semana tanto, el mes tanto, o del nacimiento, dicen en algunos casos, esa vida es una persona. Decía recién que hay un debate en torno al concepto de concepción, porque cuando cuando Vélez Sarsfield redactó el Código Civil, que todavía está vigente en la Argentina, habló de la protección de la vida, de la personalidad desde la concepción, en el seno materno, decía Vélez Sarsfield. Pero ¿qué pasa? Él no podía imaginarse que se iban a concebir vidas fuera del seno materno en esa época, siglo XIX. Entonces, la palabra concepción, no solamente en nuestros códigos, en nuestras leyes, sino en las de al menos toda América Latina, porque toda América Latina tiene disposiciones legales y leyes que defienden la vida desde la concepción. Esto también Nicolás lo remarcó mucho. Todas las presiones internacionales no han podido hacer que América Latina, excepto Uruguay, cambie sus legislaciones en este punto, hasta el momento. Y eso que son presiones fuertes, también vamos a hablar. Pero lo que se está haciendo ahora es separar dos momentos. Una cosa es, se dice, la fertilización o la fecundación, que sí es la unión del óvulo y el espermatozoide, y otra cosa es la concepción, que se daría recién cuando ese embrión anida en el útero materno. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es el primerísimo momento, ¡tac!, se juntaron óvulo y espermatozoide, esto ya es un ser humano sagrado. Y otra cosa es decir, cuando ese óvulo y ese espermatozoide llegan al útero, que se da unos días después, no se da en el mismo momento, el embrión viaja por las trompas de falopio y llega hasta el útero unos días después. Ahí recién se daría la concepción. Eso es de hace unos pocos años que se empezó a hablar en estos términos, y en el año 2012, que Nicolás lo mencionó, hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde dijo que en realidad concepción, la palabra concepción, es la implantación en el útero, no antes. Con lo cual quedan desprotegidos todos los embriones que están congelados por fecundación artificial, porque no serían personas, porque aún no están implantados en el útero materno, y también quedaría desprotegido en una fecundación natural los primeros días después de la relación sexual que termina en embarazo, no en fertilización. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo puedo hacer lo que quiero con el embrión no implantado, porque no sería persona para este fallo, y además puedo hacer lo que quiera hasta que el embrión implante en el útero en una fecundación natural dentro del cuerpo de la mujer. Una pequeña aclaración, quizás para los que no estudian Derecho, no son abogados, de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha nombrado 2 veces, una vez Nicolás, otra vez yo. Nosotros estamos acostumbradísimos a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero quizás no todos, y es sano que sea así. Es sano que no todos estudiemos Derecho, porque ya hay muchos abogados en el mundo. También es sano que estudiemos Derecho, ¿no? Lo digo como abogada también. Bien, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya vamos como ampliando el panorama. La encíclica nos va a servir de base para ir desarrollando estos argumentos, ¿no? Pero, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a firmar tratados internacionales, declaraciones internacionales, tratados sobre derechos humanos. La primera es la declaración, la más conocida, la Declaración del 48, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero a partir de ahí se fueron haciendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Sociales, Culturales y Económicos, etcétera, etcétera. En general, los tratados internacionales, en general no, actualmente todos, de derechos humanos, se dan en el marco de las Naciones Unidas, de la ONU.
¿Por qué? Porque la ONU es el organismo que reúne a prácticamente todos los estados, todos los países del mundo. La ONU se reúne, debaten un tratado, representantes de los países, lo firman, después los países respectivos lo tienen que ratificar, no se quede ahí aprobado. Y para ratificar un tratado es una acción, podríamos decir, profundamente democrática, porque pone en juego todos los poderes del Estado. No lo firma el presidente porque tiene ganas de firmarlo, lo tiene que aprobar el Congreso Nacional, con todos los representantes de todas las provincias y de todo el pueblo de la nación argentina. Más allá del estado actual de esta cuestión de la representación, esto es así formalmente. Y después recién lo firma el presidente y queda incorporado a la Argentina. La Argentina se dice que aprobó determinado tratado. A nivel de América, tenemos, además de ser miembros de la ONU, somos miembros de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Así como la Declaración de Derechos Humanos la Declaración Universal de Derechos Humanos es de la ONU, nosotros también tenemos nuestro pacto interamericano, un tratado americano sobre los derechos humanos, que es el llamado Pacto de San José de Costa Rica, que es del año 59. O sea, ese pacto de San José de Costa Rica es... ¿qué? 69, ¿qué dije? 59, no, el año 69, perdón. Acá para los números no soy buena, pero sí, es 69. Ese pacto de San José de Costa Rica es donde se desarrollan y se elencan, se listan los derechos sobre los cuales todos los países de América se han puesto de acuerdo. Este es el famoso Pacto de San José de Costa Rica, que tiene en su artículo 4 la protección a la vida, en general, desde la concepción. Ese en general fue nefasto, pero bueno, no vamos a hablar, porque significa que si en general la protege, se ha interpretado así, en particular, en cada caso no tiene por qué proteger a la vida. ¿Se entiende el argumento? En general significa que puede haber excepciones. De hecho, cuando se firmó ese artículo significaba que podía haber excepciones. Ahora la interpretación dice, ese en general no significa que puede haber excepciones a la protección del derecho a la vida, sino que debe haber excepciones. ¿Se entiende la diferencia de esto? O sea, te obligan como país a tener excepciones, o sea, a aprobar el aborto. Esa es la interpretación que se está dando al Pacto de San José de Costa Rica. Ese Pacto de San José de Costa Rica, porque si uno puede hacer muchísimas declaraciones de derechos humanos, todo muy bonito, las firmamos, es re lindo, las ponemos en los libros de texto de los colegios, pero ¿qué pasa si un país no la respeta? ¿Hay algún mecanismo para que el país las respete? Y en general los tratados de derechos humanos prevén mecanismos para que se respeten. Un mecanismo son lo que se llama comités de seguimiento. Es decir, si yo apruebo, por ejemplo, la declaración del Pacto sobre los Derechos de la Mujer, el Pacto y Tratado Internacional, la CEDAW llamada, hay un comité que el mismo tratado lo establece, que dice que ante el cual cada Estado tiene que presentar un informe cada 4 o 5 años sobre cómo van los derechos de la mujer, los derechos del niño, depende del tratado de que se trate, en ese país. Ese informe es evaluado por el comité y el comité manda una opinión al país, la circulariza, está en internet, en donde dice: la Argentina, señores, no respeta los derechos de la mujer. ¿Por qué? Y porque muchas mujeres no tienen trabajo, se las discriminan para conseguir trabajo, no tienen acceso, y ahí se empiezan a poner cerca de cuestiones difíciles, a la salud, sobre todo a la salud reproductiva. Y generalmente en los últimos años estos tratados han como ido desde violaciones generales hasta violaciones muy puntuales, y las violaciones muy puntuales culminan en el aborto. No sé si está claro, se empieza a decir, bueno, no hay derecho a la mujer, es discriminada, y porque es discriminada por el derecho a la salud, específicamente la salud reproductiva, específicamente el tema del aborto. Es como que todo estuviera encaminado hacia estos temas, sobre todo para los países de América Latina. En el caso de los derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica establece 2 organismos a los cuales los estados se someten. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia? La Corte es una Corte judicial, es como una Corte Suprema, como una Corte Suprema de la Argentina. Bueno, ahora la Corte Suprema de la Argentina no es el organismo máximo cuando se trata de derechos humanos, sino que el organismo máximo es esta Corte Interamericana que se impone, ante la cual todos los países de América le deben obediencia o tienen que acatar sus fallos.
¿Quién puede ir a la Corte Interamericana? Cualquiera. Todos ustedes, si sienten que en sus países no se les hizo justicia, no solamente si sienten, obviamente tienen que agotar las instancias de cada país, pueden ir a la Corte Interamericana, primero a la Comisión Interamericana, para decirles: señores de la Comisión, yo tengo este problema, quiero que lo estudien. Y si ustedes juzgan que este problema tiene que ser, merece una sentencia de la Corte Interamericana para que mi país lo obliguen a hacerme justicia, bueno, que se pronuncie la Corte. Es un juicio que yo le hago a mi país. Generalmente se llaman Inés Frank versus Argentina. O sea, una parte es el país, la otra parte es el grupo, la persona, la organización que demanda. Bien, cuando últimamente los casos más polémicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido en materia de vida y de familia. El fallo, la sentencia a la que Nicolás hacía referencia, y que yo también me acabo de referir, por eso este discurso sobre la Corte Interamericana, es un fallo contra Costa Rica, no contra la Argentina, por lo tanto la Argentina no la obligaría, sino solo a Costa Rica en principio, en donde le dice que los embriones no son personas. Es un caso de fecundación artificial, es el tema central es ese, porque no están implantados en el útero materno. Entonces, que recién son personas a partir del momento de la concepción, y que la concepción es la implantación en el útero materno. Esto fue en el 2012, fines del 2012, la Argentina estaba debatiendo el Código Civil, la reforma, y la que entra en vigencia ahora en unas semanas, el 1 de agosto, creo. Entonces, aquí volvimos a utilizar la palabra concepción, a proteger la vida desde la concepción, artículo 19 del nuevo Código Civil. Y la pregunta es: ¿nos van a imponer la interpretación de la Corte Interamericana en cuanto a concepción? ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Que la concepción recién empieza en la implantación y no antes? Bueno, esa es una pregunta que va a haber que discutir a fondo, a la luz de toda la tradición jurídica de América, de Argentina particularmente, y de la interpretación del término concepción desde el primerísimo momento, como siempre se quiso interpretar. Pero bueno, aquí estamos en el debate sobre el momento de la concepción y el momento en que la vida humana empieza a ser persona. Por otra parte, las declaraciones internacionales de derechos humanos ya habían dicho: todo ser humano es persona. Es decir, si es ser humano, es persona. No existen seres humanos que no sean personas. Bien, volvamos a la encíclica y ya vamos a ir mechando con otros temas de actualidad. Y después el padre Leandro me pidió que hablara un poquito del tema género, de la ideología de género y todos estos conceptos que están muy metidos en esto, y lo vamos a tocar como fondo ideológico, trasfondo ideológico de esta cuestión. Bien, entonces, ¿qué más nos dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II? Toda vida humana es valiosa. Toda vida humana es valiosa. Por esto, no depende de uno que su vida sea valiosa, depende de la mirada amorosa de Dios que ha puesto sobre cada una de ellas. Toda vida humana, la más precaria. El Papa tiene algunos párrafos muy lindos donde dice: la vida de Jesús fue una vida precaria. La vida misma de Jesús, que es la plenitud de la vida. Jesús nació en medio de persecuciones, tuvo que escaparse María para que no mataran al niño. Todo un contexto de precariedad que hace que la vida de niño de Jesús fuera una vida vulnerable, en definitiva. Y es la vida que nos da la plenitud a todos nosotros por excelencia. Entonces, la vida humana es siempre un bien. Y la persona humana siempre es digna. Siempre tiene este factor de dignidad. Lo tiene para nosotros. ¿Por qué lo tiene? ¿Y por qué es imagen y semejanza de Dios? Sería la palabra técnica quizás. Pero quizás más claro para nuestra mentalidad es porque Dios lo ama. Suena quizá cursi, ¿no? Pero es verdad. Dios lo ama a fondo a la persona. Dios ama a la persona. Dios puso su amor en cada uno. Lo miró con amor, como al joven rico. Nos mira con amor. Y no solamente nos mira con amor, sino que puso todos los medios para que nosotros compartiéramos con Él ese amor y no nos apartáramos. Incluido la muerte en la cruz de su propio Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, y la resurrección. Entonces, por eso cada vida es digna. Y por eso yo no tengo derecho a hacerle nada a una vida humana, nada malo. Tengo derecho solamente a tratarla con amor, con respeto, con cuidado, porque está puesta ahí todo el amor del Padre, todo el amor de Dios. Y si yo esa vida la violo, la mato o le hago lo que sea, estoy también atentando contra el Padre que la ama. Y estoy produciendo un dolor enorme
a quien puso todo su amor en ese ser humano. Por eso para mí la vida es sagrada. Más allá de todas las razones científicas, que son válidas, porque son consecuencia de esto, las razones científicas también, de este principio creador a partir del cual toda la ciencia y la filosofía y el derecho tienen su explicación última para nosotros. Por eso quizás no es tan bueno, en los debates podemos separar estos razonamientos, pero nosotros tenemos que tomar conciencia de que en el fondo esto es lo que la hace sagrada, no que lo dice el derecho, las leyes de derechos humanos, los tratados, ni que está de moda, lo que sea, ni me conviene o no me conviene, sino esto. Por ahí no nos conviene respetar esto entre comillas, ¿no? Evidentemente siempre de fondo nos conviene. Bien. Entonces la plenitud de la vida vuelve a manifestarse, dice el Papa, en Cristo en toda su plenitud. Y por este origen la vida es digna. Y también la vida de cada uno es digna por su finalidad, nos dice San Juan Pablo II. Todos estamos llamados a buscar a Dios y a encontrar a Dios y a unirnos con Él, y así vamos a adquirir la plenitud y la felicidad. El fin de cada uno, el fin del embrión, el fin de la persona recién concebida, es el mismo que el nuestro. Es llegar a conocer y amar a Dios. Su origen es el amor a Dios, su fin es el amor de Dios. Esos dos extremos, origen y fin, son los que hacen a la persona también sagrada, ¿no? Su sacralidad de origen y la sacralidad de su fin. Todos tenemos derecho a que se nos deje esto. Por eso el derecho a la libertad religiosa, por eso todos los derechos, nosotros por lo menos lo vemos así, todos los derechos que tenemos como personas en este mundo tienen como explicación última, como motivo último, mi trascendencia, porque yo no me acabo acá y yo tengo una finalidad trascendente que cumplir. Pero claro, no la puedo cumplir si estoy muerta de hambre, si no me educan, si tengo que estar cuidando el peso todo el tiempo, si estoy enferma y no hacemos nada por curarme. Yo necesito ese piso para poder elevarme, porque el ser humano es un ser abierto a Dios, abierto a la trascendencia, y necesita libertad para buscarlo y medios para buscarlo. Entonces ese es el objetivo por el cual existen los derechos humanos, porque si no, la verdad es que si el hombre no fuera trascendente, si no tuviera esta finalidad última, voy a decir quizás una cosa un poco fuerte, pero no tendrían sentido los derechos humanos. Si mi vida se acaba acá, bueno, la paso lo mejor posible y no actúo pensando en valores, premios que van a venir más allá. ¿Y para qué entonces el orden? ¿Para qué entonces el derecho? ¿Para qué el respeto por el otro? Hagamos lo posible para vivir esto de la manera que mejor nos guste. Por eso también, no solamente acá en Evangelium Vitae, sino que es una constante en muchos documentos de la Iglesia, es decir, incluso el mismo concilio, es decir, si eliminamos a Dios de la vida del hombre, toda la vida del hombre pierde sentido en última instancia. Se relativiza, se hace distinto. Entonces, ¿por qué yo tengo que respetarlos a ustedes? Porque tengo que ser justa por todo esto. Si no existiera esto, pues entonces la ley que rige es la ley del más fuerte. El que me puede a mí imponer algo, me lo va a imponer. Si yo les puedo imponer algo a ustedes, se lo voy a imponer. No voy a respetarlos no voy a respetarlos y dejar de vivir o de la manera que yo quiero o de gozar de la manera que yo quiero. No tiene sentido eso. Si yo para gozar tengo que no respetarlo, lo voy a no respetar, porque no tiene sentido el respeto. Si yo no estoy en referencia a algo que nos hace superior, que nos hace hermanos, que nos hace realmente iguales. Y ninguna ley ni ningún tratado puede reemplazar esta realidad última, que es una realidad, la verdad que sí. Entonces el destino y el origen en la comunión con Dios tiene, dice el Papa, San Juan Pablo, consecuencias concretas. Muchas las hemos dicho, ¿no? Pero entre esas consecuencias está el capítulo 3, no matarás. No podés matar al otro. Y acá el Papa Juan Pablo II analiza algunas situaciones como la legítima defensa, la pena de muerte, en donde se mata gente. Es decir, la legítima defensa implica que si alguien ahí me ataque, yo para repeler ese ataque empleo medios que obviamente tienen que ser proporcionales, ¿no? Si me pisan un pie yo no voy a sacar un revólver, pero si está algunos sí lo harían, pero por más que tenga ganas, pero la legítima defensa implica que si está en juego mi vida y yo para evitar morir o con un daño muy grave ejerzo un medio que termina con la vida del adversario, bueno, yo no soy necesariamente culpable de eso, sino que fue una reacción y que la legítima defensa... Bueno, el tema de la pena de muerte, que es mucho más controvertido, en donde ya
según tengo entendido, los últimos pronunciamientos de los papas han sido contrarios totalmente a la pena de muerte. De hecho, los papas siempre han intervenido en los casos donde vieron que fulanito criminal en Estados Unidos va a ser ajusticiado, y a veces el papa intercede para que no lo maten. La Iglesia en eso se ha pronunciado, incluso la pena de muerte en el caso de que haya una evidente y probada culpabilidad de la persona. ¿Por qué la Iglesia se opone a la pena de muerte? Justamente por esto que acabamos de decir, porque es un hijo de Dios, redimido por Cristo, amado por Dios, hermano nuestro, llamado a encontrarse con Dios. No sé si alguno tiene una devoción especial por Santa Teresita, el Niño Jesús, pero Santa Teresita tiene una anécdota muy linda de cuando es chica. La leí hace mucho, así que por ahí no la recuerdo bien, pero ella, en su época, habían condenado a muerte a un criminal que había cometido varios crímenes horribles, y ella rezaba todos los días por ese criminal. Era chiquita, con esas historias tan lindas que tiene Santa Teresita de cosas pequeñas. Obviamente ella no podía hacer nada, no era una activista contra la pena de muerte, ¿no? Pero podía rezar, y de hecho dice que ofreció los últimos meses de la vida de la condena de este hombre, rezando, y cuando al hombre finalmente lo ajusticiaron, lo mataron, dice que su último gesto fue pedir un crucifijo y besarlo, a pesar de que era un renegado total, que no quería saber nada con la religión. En el último minuto besó el crucifijo, y Santa Teresita se sintió como que un apostolado personal de ella había dado resultado. La verdad que siempre me gustó esta anécdota porque me pareció muy humana, y algo que sí siempre todos podemos hacer. Bueno, pero habla el Papa, decíamos, de la pena de muerte, de la legítima defensa, y allí cuando habla de eso, a ver si la encuentro, dice una frase, si la encontré, que la había copiado, que siempre refiriéndose al no matarás. Dice, si bien en estos casos de la legítima defensa o la pena de muerte se podría en algún momento llegar a relativizar este valor de la vida, porque está en juego un valor equivalente, dice, este no matarás tiene un valor absoluto cuando se refiere a la persona inocente. Cuando se refiere a una persona inocente, el valor no matarás es absoluto. No hay vuelta que darle. Es decir, no hay excepciones. Y hoy, también Nicolás un poco lo decía, pero se buscan las excepciones al derecho a la vida en el caso del aborto. Dicen, bueno, muy bien, es ser humano, es ser vivo. ¿Qué persona? Bueno, lo discutiremos. Ponele que sí, que sea persona. Pero hay que elegir. Entonces, la vida humana, se preguntan ahora juristas o etcétera, partidarios del aborto, ¿la vida humana es un bien absoluto o es un bien relativo? Acá el Papa nos dice, miren, es un bien absoluto, sobre todo y sin ninguna discusión, cuando es una vida humana inocente. Es un bien absoluto, no hay excepciones. Y es muy perverso el argumento de relativo, porque se dice, los derechos humanos son relativos. Yo tengo derecho a trabajar, pero no tengo derecho a trabajar en una multinacional que me paguen 5.000 millones de dólares al año. Eso no es mi derecho. Tengo derecho a trabajar. Entonces es relativo a mi derecho. Y cuando yo me mando una macana y me echan de trabajo, yo no puedo esgrimir un derecho a trabajar para que no me echen. Es relativo. Todo tiene como... No es un derecho absolutamente absoluto siempre. Es muy fuerte, por supuesto. El derecho a la vida, por supuesto, implica que yo puedo conseguir otro trabajo, después seguir trabajando, ¿no? Pero no este trabajo. El derecho a la vida es de tal manera que no se lo puede relativizar sin anularlo. ¿Se entiende lo que digo? No existe más un poquito vivo, un poquito muerto. No, o estás vivo o estás muerto. Es decir, no hay términos medios, no hay gris, no hay, bueno, ahora te mato un poquito, pero después, no, es un derecho absoluto. Entonces, cuando uno dice es un derecho que es relativo, es muy perverso el argumento, porque eso implica que puede no existir ese derecho directo, no que tiene grados en cual puedo regularlo un poquito. No lo puedo regular, es así. Y ese ser humano, esa vida, nos dice el Papa, es una persona. A ver, vamos a ver el número 60. Si quiero hablar de género me tengo que apurar. 60. Bueno, el número 60. El Papa nos dice, algunos intentos para justificar el aborto nos dicen que no se trata de una persona. Si no se trata de una persona, bueno, puedo hacer lo que quiero, es una cosa, porque o persona o cosa, no hay otra vuelta, ¿no? Y es verdad, dice Juan Pablo II, que la presencia de un alma espiritual, que es lo que la hace persona, para nosotros, no puede deducirse de la observación
de ningún dato experimental. No hay nada que me permita analizar a la persona debajo del microscopio y decir, ah, esta tiene un alma espiritual, esta otra no lo tiene. O sea, no es algo que yo lo pueda ver materialmente. Pero, dice, está en juego algo tan importante que desde el punto de vista de la obligación moral, bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Solamente la posibilidad de que sea una persona basta para que yo me frene y diga, entonces no. El fallo contra Costa Rica, Artavia Murillo, un fallo tremendamente perverso, dice, la verdad es que hay tantos argumentos para decir que es persona como para decir que no es persona. Pero yo, sin ninguna razón científica, dicen los jueces, elijo que no es persona. Chao. Imponen a todo un continente o pretenden imponer a todo un continente contra las leyes más elementales del sentido común de la moral natural, una perspectiva de desprecio del embrión humano. Bien, quiero leer, que Nicolás anunció que lo iba a leer, porque me encanta a mí, yo estudio Derecho Canónico y estas cuestiones me fascinan. La encíclica Evangelium Vitae tiene dos pronunciamientos muy fuertes. Están en el número 62 y en el número 65, si lo quieren leer, con respecto a la vida humana. Es una encíclica que Nicolás ya decía todo el esquema, digamos, de la encíclica, donde se tratan los argumentos de fondo. Se explica por qué se intenta que la gente salga convencida de la lectura, de que tiene que promover y defender la vida, los argumentos teológicos, filosóficos, jurídicos. Pero por si esto fuera poco, por si esto no alcanzara, hace algo que en los últimos años, corríjanme los curas, por favor, ha hecho muy pocas veces la Iglesia, que es un pronunciamiento solemne. Los abogados somos medio formalitos y solemnes, pero dicen, número 62, por lo tanto, no lo dicen así siempre, es cuando el Papa dice esto, es que está diciendo algo en serio. Por lo tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Con la autoridad, el Papa está diciendo, como soy Papa, y tengo esta autoridad directamente venida de Cristo, y estamos en comunión todos los obispos en este tema, yo esto lo declaro solemnemente. O sea, no estoy diciendo, bueno, chicos, tratemos de cuidar el medio ambiente, tratemos de ser buenos, ayudar al compañero de al lado. No, el Papa está diciendo solemnemente, esto es un desorden moral grave. Incluso la palabra desorden moral grave es bastante delicada, es muy delicada, es un desorden moral el aborto querido voluntariamente, por todas estas razones. Desorden que para la persona, Nicolás también decía, hay un tema con la libertad hoy, o hay un chico, una chica que recurre al aborto muchas veces, no tiene demasiada conciencia de lo que está haciendo, porque la cultura te tapa esto, la cultura te lo vende de otra manera, y además no solamente te vende el aborto de otra manera, sino que te vende la cultura del desenfreno, como si tuvieras derecho a desenfrenarte, no existe esa palabra, no importa, como si tuvieras derecho a caer en el desenfreno, porque es tu derecho divertirte, es tu derecho equivocarte, es tu derecho todo. Las consecuencias son tremendas. Pero esto, un chico, yo tengo 43 años y viví otra educación y otra cultura, para mí está claro, pero quizás para un chico hoy yo creo que no está tan claro esto. Un chico va al boliche, toma lo que toma y hace lo que no sabe lo que hace, y después vienen las consecuencias y después... Claro, en una persona que recién está empezando a vivir y que todavía no tiene las cosas bien puestas y claras, esta situación muchas veces le condiciona enormemente su libertad. Entonces uno no quiere condenar a estas personas que también son víctimas de una cultura que no acompaña, que no ayuda, que no dice la verdad, porque esto también hay que decirlo, la cultura no te dice hoy la verdad. Entonces por eso el Papa también nos ofrece, y la Iglesia, misericordia, perdón y volver a la casa del Padre. Otro punto, y que es el número 65, que dije que iba a leer, el Papa hace algo parecido, Juan Pablo, con el tema de la eutanasia. Fíjense que vuelve a emplear términos parecidos. Hechas estas distinciones,
viene hablando del tema, de acuerdo con el magisterio de mis predecesores, invoca toda la tradición de la Iglesia, y en comunión con los obispos, la comunión actual de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina, lo mismo, se fundamenta en la ley natural, en la palabra de Dios escrita, transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Sí. Creo que, no sé si no es esta, corríjame si me equivoco, la última vez que se ha hecho un pronunciamiento tan solemne en estos temas, en tema moral, sobre todo con esta fórmula. Bien, a mí me tocaba también, pero Nicolás ya me pisó el tema, argumentos actuales, que muchos los dijo Nicolás. Hago un breve repaso y después los últimos minutos sobre el tema género que me pidió el padre Leandro. Hoy, para imponer leyes y medidas con respecto al aborto, permisivas del aborto, nos corren por muchos lados. Un primer argumento que se ha dicho es: señores, en la Argentina hay 500.000 abortos por año. Chao. Un organismo internacional, Human Rights Watch, un observatorio de derechos humanos, vino a la Argentina, lo está haciendo en todos los países de América Latina, y dice: señores, 500.000 abortos al año en la Argentina. Como es ilegal, no hay manera de saber cuántos son. Entonces yo digo que hay 500.000. O sea, ¿ustedes saben cuántos niños nacen por año en la Argentina? Menos de 700.000 a veces, pero no mucho más de 700.000. Decirnos que hay 500.000 abortos al año en la Argentina implica tomarnos el pelo. Implica decir que más o menos hay un aborto, un nacimiento, un aborto, un nacimiento, un aborto, un nacimiento. Esto no se da en ningún país del mundo. Países que tienen el aborto aprobado, legal, como España, que tiene hasta la semana 12 sin ninguna causa, Italia, Inglaterra, que tienen, y son países que tienen una cantidad, una cifra de nacimientos más o menos como la nuestra, no tiene más de 200.000, 250.000 abortos al año, con el aborto libre. Esto es un argumento con el que nos han corrido. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es decirnos: el aborto disminuye el aborto, o sea, legitimar, legalizar el aborto hace que haya menos abortos. Entonces, claro, si nos dicen que hay 500.000 abortos, se legaliza el aborto, obviamente la primera cifra de abortos va a ser mucho menor de 500.000 abortos, porque nunca hubo 500.000 abortos. Sí. Claro, es el argumento de inflar para decir: esto fue bueno, se usó en México, se está usando en Paraguay, en este momento. En Paraguay, y voy a tirar pinceladitas así, en este momento, en este mismo momento, Paraguay está viviendo un caso dramático. Paraguay es un país súper pro vida. Argentina, dentro de todo, es pro vida, pero estamos muy bombardeados. Una nena es otro argumento que se usa mucho, de 10 años, y quedó embarazada por una relación sexual, no una, muchas violaciones, de la pareja de la madre. Es un tema que se da, es decir, los temas mediáticos argentinos de nenas embarazadas que han salido más en los diarios, en general es alguien del entorno, ¿no? Bueno, la nena quedó embarazada. Como, no sé cuál sería quizás la situación sociocultural de esta familia, probablemente no es muy alta. Por ejemplo, la familia habla guaraní, no habla castellano. Al principio la nena empezó con molestias de estómago. Cuando se dieron cuenta que un embarazo, la nena ya estaba en el cuarto o quinto mes en cuestión. Entonces el señor violador fue arrestado, la madre fue puesta en prisión preventiva y la niña fue internada en un centro de la Cruz Roja, donde la están atendiendo para que tenga, es un embarazo de riesgo porque es muy chiquita, pero para que tenga, se ha cumplido 11 años, el bebé lo mejor posible. Y las organizaciones no gubernamentales internacionales están haciendo una fortísima presión para que aborte. ¿Qué han hecho? Han ido con la madre, que no habla español, habla guaraní, y le han hecho firmar una nota que la madre no entendió, pidiendo a las organizaciones internacionales, pidiendo al país de Paraguay, que le permita el aborto. Con eso presionaron a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana hace unos días sacó una medida cautelar que dice que se salvaguarda la vida de la niña. Ahora, hace 2 o 3 días, salió la madre a decir: ¿saben qué? Yo no tenía idea de esto, yo no quiero el aborto, ni mi hija quiere el aborto, queremos tener al bebé, que la cuiden lo mejor posible y tener al bebé, que se salve la vida de la madre y que se salve la vida del niño. Porque también ese dilema, vida contra vida, es un dilema que no es tan verdadero hoy. ¿Por qué no cambiar de lema? Salvemos la madre, salvemos los dos. Salvemos la madre y salvemos el niño, si se puede.
Entonces, me parece que ese sería un tema. Bueno, el tema de la cantidad de abortos. El tema de la mortalidad materna lo tocó Nicolás. ¿Cómo? Ah, pensé que querían decir algo. Mortalidad materna lo tocó Nicolás. Bueno, vamos directamente al tema del aborto por discapacidad y malformación, también lo tocó Nicolás. Un tema sobre el concepto de salud. A veces se dice la salud de la madre está en riesgo. Y esto es un concepto muy engañoso. Creo que vos venís del ámbito de la salud, ¿no? O alguien, hay varios, sí. En este momento la definición de salud que se está manejando es una definición tremenda. La salud es el estado, según la Organización Mundial de la Salud, de completo bienestar físico, psíquico y social. ¿Me pueden explicar qué significa el estado de completo bienestar social? Yo no sé si todos se sienten en estado de completo bienestar social. Me hace acordar a McDonald's, que cuando ustedes entran hay un cartel que dice gerente de satisfacción total. Yo no entiendo qué significa satisfacción total. El señor es responsable de que yo lo puedo demandar, si no. Bueno, ¿qué es la si no estoy totalmente, no en cuanto a la hamburguesa, ¿no? Que a veces deja mucho que desear, pero además satisfacción total. Yo en ese local tengo que estar totalmente satisfecha. Entonces, ¿qué significa? Claro, con este concepto de salud física, psíquica y social, completo bienestar además, cuando yo digo está en juego la salud de la madre, en el caso del aborto o del embarazo, y pues claro, estoy poniendo en una balanza la salud física del niño, o sea, la salud, la vida del niño, con un concepto de salud de la mujer totalmente ambiguo, gelatinoso y difuminado e interpretable para el lado que se quiera. Entonces también esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y después la ideología de fondo, que es una ideología, y acá empalmo con el tema de la ideología de género, que es una ideología cuyas principales líneas son una radical separación entre lo que es la naturaleza y lo que es la cultura. ¿Qué es la naturaleza? Naturaleza, más allá de la naturaleza de los pajaritos, los arbolitos, la naturaleza de los seres, la naturaleza de mi naturaleza, la naturaleza de ustedes, del ser humano, de las cosas, es su esencia más profunda. Esa naturaleza, esa esencia más profunda, yo no la elijo. Yo no elegí ser humano en lugar de ser perro. A mí me la dieron. Yo no elegí ser mujer en lugar de ser varón. A mí me lo dieron. Y me dieron una naturaleza coherente, como un todo. Por supuesto, yo puedo, a través de la cultura, mejorar, planificar, hacer salir a la luz, manifestar mejor mi naturaleza. Es decir, yo no soy pájaro y no puedo volar, pero mi naturaleza racional hace que yo pueda construir aviones y volar a través de los aviones. ¿Eso va contra mi naturaleza? No, la potencia, la planifica y se asienta en mi naturaleza racional y mi capacidad de dominar las fuerzas naturales, las fuerzas de la naturaleza, dominar para utilizar. Pero después la cultura y la naturaleza tienen que estar en una relación permanente. El problema de la ideología que está detrás de todo esto, una de cuyas manifestaciones es la ideología del género, es que se separa por completo la naturaleza de la cultura. Que yo haya nacido con un sexo biológico femenino, por ejemplo, no implica que yo tenga que ser mujer toda mi vida. Entonces me puedo autopercibir de otra manera. Ya entra en juego la cultura. La cultura me tiene que aceptar que yo me autoperciba varón o lo que fuera. Ayer estaba pensando, esto de la autopercepción se utiliza solamente para pasar de mujer a varón y viceversa. Pero la verdad es que yo podría autopercibirme otras cosas. ¿Por qué no me puedo autopercibir negra en lugar de blanca? ¿Por qué no me puedo autopercibir, no sé, inteligente en lugar de tonta? Es decir, la autopercepción es un concepto hoy que nos permite vivir una ilusión que no se refleja muchas veces con la realidad. Entonces, una cosa es la naturaleza, lo que a mí me dan, con lo que vengo, lo que a mí me da Dios, eso lo pensamos nosotros, Dios nos pensó así. Otra cosa es todo aquello que yo puedo hacer para mejorar y planificar mi naturaleza y vivirla mejor, que es la cultura. Si yo separo estas dos cosas, y esto es lo que hace la perspectiva de género, de alguna manera estoy viviendo como dos identidades distintas, porque lo que soy, lo voy a hacer siempre. Yo soy morocha, me puedo teñir de rubia, por supuesto, y puedo parecer rubia, pero voy a seguir siendo siempre morocha. Cuando me crece el pelo tengo que volver al tratamientito porque se nota. Entonces, ¿por qué? Porque esa es mi naturaleza. Es un ejemplo tonto y frívolo de mujeres, ¿no? Pero no digo que esté mal teñirse el pelo. Por supuesto acá no hay una cuestión moral, pero en otros aspectos sí hay una cuestión moral que esté
cambiarse lo que uno tiene, en realidad. Entonces, ¿qué es el género? El género son todos aquellos aspectos culturales que rodean el sexo. Entonces, yo tengo un sexo biológico, nosotros diríamos, como tengo un sexo biológico femenino, probablemente dentro de una gama tenga determinadas reacciones, hay cuestiones hormonales que las tenemos las mujeres y las otras que las tienen los varones, hay determinadas reacciones afectivas, determinadas reacciones, formas de comportarnos. Fíjense, las peleas entre varones y mujeres son graciosísimas, porque generalmente están en juego las mismas cosas, las mismas dificultades y diferencias para percibir el mundo y relacionarnos. Son, generalmente, no digo que siempre, por supuesto, ¿no? Y hay niveles y niveles, uno puede tener una amplitud mayor en esto que otras personas, sí, por supuesto que sí, eso no quita. Pero sin embargo, a esto hace referencia el concepto de género. Yo puedo haber recibido algo por naturaleza, pero me lo puedo querer cambiar por cultura. Y entonces, Nicolás hablaba de las conferencias internacionales. En el 95 se dio la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing. En realidad, la principal resolución de la Conferencia Internacional de la Mujer del 95 fue decir, señores, está así textual, no se va a hablar más de la mujer. La palabra mujer se reemplaza por el término género. Y género no es mujer, necesariamente. Género hace referencia a una construcción cultural en torno a lo sexual. No tendríamos tiempo para hablar de toda la evolución y todas las consecuencias de este concepto. Pero sí lo que quiero decir es que al trasladar el eje en la defensa de los derechos de la mujer o en la promoción de los derechos de la mujer, porque no tenemos por qué ver todo como conflicto, ¿no? Pero en la promoción de los derechos de la mujer, al trasladar el eje de la mujer al género, la mujer perdió, porque ya no es una defensa estrictamente femenina. Y este tema tiñe, a partir de allí, toda la promoción de los derechos de la mujer. Nosotros ahora tenemos en la Argentina, por ejemplo, una ley sobre la violencia contra la mujer, que es más o menos de fin de década, no, del 2005, me parece una cosa así, ¿no? La ley 2008, me parece, 2008. No se llama de la violencia de género, pero en los demás países de América Latina es una ley contra la violencia de género. Entre poco la van a cambiar probablemente, porque el término mujer ya no corre en ese sentido. Las convocatorias que hubieron en todo el país sobre el famoso Ni Una Menos, cuya actitud o cuyo objetivo declarado es muy loable, es decir, nadie quiere la violencia contra la mujer, nadie quiere que la mujer es tan digna como el varón, somos dignos. La diferencia quizás con lo que a nosotros, yo sé que la Iglesia adhirió a las manifestaciones, pero hay una diferencia que nosotros católicos tenemos que tener bien claro. Todos luchamos para tener igual dignidad e iguales derechos, pero la realidad de fondo, el argumento de fondo y las políticas propuestas son distintas. Es decir, yo no, la realidad de fondo por la que yo lucho por los derechos de la mujer es porque creo que la mujer tiene una riqueza impresionante que favorece a la sociedad, que le hace bien a la sociedad, que le hace bien al varón, con quien está llamada a complementarse. Esto es totalmente ajeno a la ideología de género, que otros sostienen, y que todo esto se mezcló en la manifestación, con un objetivo que es bueno, que es los derechos de la mujer, pero quizás una base que no estaba del todo clara en cuanto a sus principios de fondo y sus principios filosóficos. Pero eso es muy difícil si no estamos formados, saberla y manejarla. Entonces, por eso quizás muchos se quejaron y hablaron de manipulación, de la marcha. ¿Tiene que ver con el aborto la manifestación Ni Una Menos? En alguna medida sí, porque tenía que ver. No se trató, en general, según tengo entendido, no fue el aborto una bandera de esa manifestación. Me alegra mucho que no haya sido, quizá en algunos casos sí, pero en general no. ¿Por qué? Porque el aborto es algo natural, que le ocurre a la mujer. Y la perspectiva de género pide que todo aquello que sea biológico pueda ser reemplazado por una opción cultural. ¿Se entiende lo que quiero decir? La mujer, para la ideología de género, es una forma de esclavitud durante 9 meses o más de las mujeres por parte de los, el embarazo por parte de los varones. Porque el varón no queda embarazado el varón, no tiene que dejar de fumar, de tomar, de moverse, de trabajar, etc. La mujer sí. Entonces la mujer se ve como cercenada en sus derechos básicos por el embarazo. El varón no. Injustísimo. Bueno, no, yo no creo que sea injusto, me parece que es algo muy lindo que pueda hacer la mujer, pero digo,
Eso es una cuestión biológica que la mujer, para la ideología de género, tiene que sacarse de encima, tiene que quedar embarazada cuando quiere, si queda embarazada y no lo quiere, tiene derecho a sacárselo, tiene derecho a alquilar un vientre para que lo tenga otra mujer y ella no. A veces ha habido un caso, yo soy muy mala para recordar los nombres de las modelos, pero hace poco también de una modelo, actriz, no sé qué, que había quedado, que se peleó con la pareja porque se habían separado y ellos tenían embriones congelados y ella quería implantárselos, no sé qué. ¿Y por qué tenía embriones congelados? Los tenía congelados para que se los implantara otra persona y ella poder seguir con su carrera, ¿se entiende? O poder implantárselos en el momento en que ella tuviera la libertad para, no sé, dejar de lado un poco su carrera para que esto no la perjudicara. Entonces las cuestiones naturales, y ya termino, prometo, padre, las cuestiones naturales son como tapadas, dejadas a un lado en esta ideología para poder decidir libremente. Y en esa decisión libre entra todo en la mujer, que el cuerpo de la mujer, cuando no es el cuerpo de la mujer solamente lo que está en juego, etc. Por eso esta convocatoria fue un poquito ambigua y dejó un sabor raro. Creo que nos toca a nosotros, de alguna manera, proponer verdaderas políticas para los derechos de la mujer que realmente la beneficien hasta la maternidad, que es lo más lindo que tiene la mujer en cuanto a mujer. Bueno, creo que tendría horas, pero me parece que me van a matar. No, está bien, no estamos tan justos, porque digo, dentro de las comisiones, por lo que pude ver, al principio había muchos que estaban anotados en educación. Sí. Y me parece importante eso, si lo dijiste espectacular, pero muy rápido. Sí. Entonces, esta relación que hay entre la promoción de la ideología de género y la cultura de la muerte, o sea, que, digamos, hacer del aborto un derecho en el país. Bien. Es una consecuencia natural de impulsar la ideología de género, que es lo que en educación más se está viendo, ¿no es cierto? Si podés playarte 15 minutos ahí. Ah, bueno, buenísimo. Si quieres, yo no tengo, ¿qué? Listo. Allá voy. Bueno, a ver, vamos a ver. La ideología de género parte, o sea, en la década del 70 se promueve con fuerza esta ideología, se inventa y se promueve esta ideología, en donde se sostiene, sus autores, John Money, que se escribe como dinero en inglés, money, que es el psiquiatra que escribió el primer libro serio sobre el tema, él sostenía que ser mujer o varón dependía de la forma en que uno fuera educado y criado. Es decir, uno podía educar a alguien como mujer, entonces era mujer, educar a alguien como varón, entonces era varón. No importaba con qué sexo biológico hubiera nacido, que no era lo determinante de eso, sino que lo determinante era la cultura, era la cultura en donde se veía inmerso. Entonces, ser mujer y varón, por lo pronto él hablaba de ser mujer y varón, ahora hay muchas más opciones, ¿no?, en esto, pero ser mujer y varón era una cuestión cultural, y no una cuestión ni natural, ni biológica, sino una cuestión meramente cultural. Obviamente, si vos nacías con un sexo biológico y querías seguir siendo culturalmente de esa forma, tenías todo el derecho, pero la decisión clara es la decisión cultural. Pero ¿qué pasa? Que vos te encontrás con una serie de cosas que no son tan explicables culturalmente y que ocurren. Es decir, yo le podría preguntar, que yo tenga en este momento pantalones, ¿es algo natural o cultural? Y no pollera. Cultural. Hace 100 años se hubiera, o más, no sé, se hubiera visto raro. Ahora no. Es más, se vería raro que fuera con pollera, pero bueno, es una cuestión cultural. Que yo tenga aritos, ¿es natural o cultural? Que un varón tenga aritos, ¿es natural o cultural? O que no tenga. Cultural, bien. Que yo, en general, me ocupe de la cocina en casa y el varón se ocupe de trabajar, ¿es natural o cultural? Cultural. Hay quien dice que es natural, sígalo sin miedo, no tengo problema. Voy a ir llevando los ejemplos más para arriba. Que cuando nace mi bebé, sea yo la que me quede en casa a cuidarlo los primeros meses y no mi marido, ¿es natural o cultural? Levante la mano los culturales. Eli, ¿qué pasó? ¿Y los naturales? ¿Es natural? ¿Los que no saben o los que dicen que es mitad y mitad? ven, yo le hago a propósito a esto, para ir subiendo el nivel, o sea, sí, Sofi, quería decir algo. ¿Está bien?
Bien, pero ¿alguno que haya dicho natural y me quiera explicar por qué dijo natural? ¿Me quieres explicar? Para mí porque no es lo mismo. O sea, el bebé puede prescindir si se quiere de la madre los primeros meses, pero no es lo mismo que lo alimente una mamadera, una sonda, a que lo alimente la madre. Bien. Para mí es natural por eso. Ya el elemento, el ingrediente natural ahí es más fuerte, digamos, es mucho más fuerte que... Puede dejar en el freezer igual. Por supuesto, sí, y se hace. Ponele que la mamá no esté, que la mamá haya fallecido o que puede ocurrir, se tiene que ocupar el papá, lo siento mucho, va a tener que... Pero digamos, sí. Aunque sea una queso, parece. No, eso no. Sí, de acuerdo. Pero el del papá también. Uy. El del papá también, si los dos son padres. ¿Por qué hacer esa diferencia? Pero hay roles. Pero el solo ya tenés 9 meses de ventaja igual. Son 9 meses de ventaja. Por supuesto. Pero ven, digo, hay cuestiones, y yo me refería a esto, yo entiendo todos los argumentos, y comparto todos los argumentos. Me parece que el vínculo con el papá también es muy fuerte, el vínculo con la mamá, tienen sus especificidades los vínculos. Y dentro de esas especificidades hacen que la mujer sea la que en primera instancia se ocupe más, pero no verlo como una carga. Yo supongo que ninguna madre que ha tenido un hijo ve como una carga quedarse cuidando al bebé. Es más, en los casos que conozco lloran cuando tienen que volver a trabajar y se quieren morir, bueno, quieren quedarse con él. Bueno, ¿será natural o será cultural? No voy a ponerse un debate. Creo que hay un fuerte componente natural allí que hace que esto ocurra. Pero ven, es un componente que limita a la mujer desde el punto de vista de las opciones personales. Uno puede decir, la mujer optó por esto, pero se está perdiendo una serie de cosas. Entonces, el embarazo, que la mujer quedemos embarazadas y no los varones, ¿es natural o cultural? Vamos a rezar, por favor, a ver qué me conteste. ¿Cultural, decir? No se rían. No se rían porque hay un montón de intentos para desarrollar úteros artificiales, etcétera, etcétera, y liberar a la mujer de esta esclavitud, de esta posibilidad. ¿Por qué? Porque ya no se ve más, no se ve, se sigue viendo así, pero estas perspectivas ya intentan que ser mujer y ser varón se independicen de las cuestiones fisiológicas, biológicas, naturales, y que sean opciones. Y si yo opto por ser mujer, dentro de esa opción, de ese paquete, tiene que venir el poder quedar embarazada. Y si soy varón y opto por ser mujer, no voy a quedar embarazado. Y si yo soy mujer y opto por ser varón, voy a quedar embarazada. Entonces ahí hay como un cruce entre lo natural se impone, y eso para nada le gusta a la ideología de género, porque contradice toda la ideología en última instancia. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso, de alguna manera, el aborto es visto como una liberación de la mujer desde esta ideología, desde esta perspectiva, y un derecho de la mujer a optar. La opción es sagrada para estas doctrinas. La opción es sagrada, la opción, y sobre todo la opción de la mujer, como si no fuera una opción del hombre también. Obviamente la mujer es la que la lleva, pero tiene un padre ese chico que también alguna palabra tiene que decir sobre estas cosas. No es solo la mujer. Entonces, bueno, por esto, estas ideologías del aborto, en que empezaron en la década de 60 con fuerza, que la mujer no quede embarazada si no quiere, la píldora anticonceptiva, pero por supuesto avanzan. ¿Por qué? Porque es dueña de su cuerpo, etcétera. Pero por supuesto avanzan cuando una vez que la mujer queda embarazada, no es que dicen, bueno, ya está, ya quedó embarazada. No, esto también tiene que poder ser revertido. Y por eso estas ideologías van muy emparentadas con el aborto, porque se van separando de la naturaleza humana, de lo biológico, de lo que viene. Ojo, que la naturaleza humana no solo es biológico, yo me refiero a lo biológico porque es lo más claro. Pero la naturaleza humana se prolonga. Benedicto XVI tiene una frase en un documento que si lo pueden leer, te lo recomiendo, cuando no era papa todavía, era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es un documento sobre la colaboración entre varón y la mujer en la Iglesia y en el mundo. Se llama así, documento, no sé si es motu propio, bueno, pero ponen colaboración del varón y la mujer en la Iglesia y en el mundo en Google y les sale. Dice, el sexo, fíjense que hay que ser valiente para decir esto en la Iglesia Católica, ¿no? Y Benedicto era muy valiente. El sexo no puede ser reducido a un insignificante dato biológico. Yo cuando lo leí dije, wow, porque hasta ahora
Lo biológico lo ponemos como ejemplo de todo, vino así, es así. Y Benedito dice, no puede ser reducido a un insignificante, lo llama, el dato biológico, que bueno de jorobar, cuando es determinante, es decir, así vino. Pero ¿qué es lo que quiere decir el Papa? Lo sexual no es solamente lo biológico, ni siquiera es principalmente lo biológico, es todo en lo que se expresa eso, que también se expresa en lo biológico, pero se expresa en la afectividad, se expresa en la forma de relacionarse con los demás, en la apertura a determinadas realidades, en la forma de ver el mundo. Es decir, es algo mucho más rico que cómo está conformado mi cuerpo, sino que se abre a toda una forma de relacionarse y de ver la realidad, que es lo que hace la riqueza de la sexualidad. Sobre toda esa forma para relacionarse y ver la realidad es donde trabaja la ideología de género. Y dice, bueno, la podemos cortar de lo biológico. Y esta es nuestra diferencia. No la podemos cortar de lo biológico. Sí, es todo uno, porque el hombre necesita una coherencia para vivir. Si no, estoy separando sus identidades y me parece que ya me pasé de los 15 minutos. No me estaba mirando feo el padre Leandro. Bueno, yo no sé cómo estamos, si hay... Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, como para encararlo? Si una persona te dice, yo soy hombre, pero me siento mujer. Digamos, bueno, podés ser algo y decir, bueno, no, que se la arregle solo. ¿Qué haces vos en ese caso, digamos? ¿Cómo podés opinar o cómo podés pensar? ¿Cómo podés...? Primero hay que ser muy delicado, primero, porque es una realidad que está viviendo una persona y probablemente lo afecte en todo su ser, en toda su persona. Lo primero, te diría por la negativa, no discriminar, lo mínimo, lo básico, respetar a la persona. Y después, según el rol que vos tengas, te va a tocar un papel o no. A lo mejor no puedes hacer nada, podés simplemente integrarlo, podés... No significa que vos seas defensora del derecho de opción en ese caso, nadie te puede pedir eso. Pero es distinto si vos sos, no sé, si la persona va a hacerte una consulta psicológica, a ver qué puede hacer. Eso también hoy está siendo muy delicado, porque en algunos países del mundo, quizás no todavía en la Argentina, pero se persigue con fuerza a los psicólogos que ayudan en esos casos para que la persona encuentre la compatibilidad y la coherencia entre su sexo biológico y el resto de sus manifestaciones sexuales. Es distinto también si vos sos una maestra en un colegio y vos tenés un chico con este tema y otros chicos o una profesora. Es distinto si vos estás en un colegio confesional de un colegio estatal, distintas las posibilidades de opinar que tenés. Yo en principio te diría, la opinión es muy delicada y no hay que emitirla sobre el tema salvo que estés autorizada para hacerlo, que la persona te lo pide y que sepas que pueda llegar con delicadeza y con caridad para no herir más que nada a la persona. Y después, según tu rol, si la persona va a hacerte una consulta, y bueno, yo creo que el psicólogo tiene que responder a eso desde donde la psicología puede ayudar, porque la persona vive esta disyuntiva generalmente como un drama. Es decir, no es que alegremente te dice, yo soy varón y me siento mujer. No es que es un drama realmente, estamos hechos para ser coherentes, para ser uno. Cuando nuestra personalidad se divide en dos, sufrimos como bestias. Es decir, entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Está teniendo realmente esa persona una situación difícil de vivir. Entonces, cuando vemos que en lugar de ayudar vamos a perjudicar, yo diría, cállate la boca, tratarlo con la misma calidad que a todo el mundo y punto. Si te vas a hacer una consulta, fíjate hasta dónde vas a llegar. Si estás en un colegio y si eres docente, fíjate el entorno, si esto puede afectar a los demás niños o no también, eso también hay que tenerlo en cuenta. Distinto un colegio del Estado de un colegio católico, por ejemplo, donde ya la cosmovisión es más clara y vos quizás, con toda la delicadeza del mundo, vas a tener que transmitir un mensaje sobre la sexualidad de la familia, si te toca, depende, si sos profesora de matemática, no, evidentemente, pero sí, depende del rol que tengas, pero ante todo, la caridad, la no discriminación, porque es un drama, es realmente difícil. Sí. Simplemente quería aclarar que no solamente hay personas que dicen soy hombre y me siento